Vale, el análisis a fondo de hoy se sumerge en un texto que, bueno, es sumamente provocador. Sí, lo es. Muy provocador. Es del autor Hernando Bernal y se titula La reducción de la verdad a la cifra. Y la misión de esta exploración que vamos a hacer hoy es desentrañar una tensión que resulta absolutamente fundamental en la ciencia moderna. Ujú. Hablamos del choque conceptual entre percibir las emociones humanas como reacciones químicas frías y calculables y la perspectiva contraria, esa que defiende que la experiencia de la mente humana es algo caótico, profundamente personal e inmensurable. Exacto. Y este recorrido por el texto de Bernal rastrea también los orígenes históricos del control del comportamiento, ¿no? Nos plantea un dilema central muy claro. Si el ser humano es algo más que una serie de puntos de datos en una inmensa hoja de cálculo estadístico. Eso es. Y a ver, antes de arrancar, al analizar un material que toca fibras tan sensibles como el libre albedrío, la autonomía o las distintas visiones de la psique, quiero dejar claro el objetivo metodológico de nuestra exploración de hoy. Claro, es importante. No estamos aquí para tomar partido por ninguna disciplina clínica o filosófica. Se trata de diseccionar con la mayor objetividad posible cómo el autor construye este andamiaje conceptual. Totalmente. Entender las implicaciones de sus argumentos sin respaldar una visión particular. Vamos a dejar que el peso de las ideas hable por sí mismo. Y esa neutralidad analítica es, de hecho, el marco perfecto para abordar la premisa central que Bernal nos pide mantener presente desde la mismísima primera línea. Que ya es una declaración de intenciones. Ya lo creo. Es la idea de que la forma en la que se decide medir la realidad irremediablemente altera y moldea esa misma realidad. Uf, fíjate. En el ámbito de la ciencia, el observador nunca es completamente pasivo. Cuando surge el intento de cuantificar la experiencia humana, no solo se está registrando un fenómeno aislado. Claro, se está transformando su naturaleza. Exacto. Y, según advierte el texto, a menudo reduciéndola. El documento nos invita a cuestionar los cimientos epistemológicos sobre los cuales la ciencia contemporánea decide qué elementos de la experiencia humana son válidos y cuáles son descartables. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Para entender esa reducción, el texto de Bernal arranca atacando directamente lo que él denomina el paradigma neuropsicológico. Ujú. El concepto clave que articula aquí es la búsqueda incesante de las causas del comportamiento humano en lo que él define literalmente como el quimismo del cerebro. El quimismo, sí. Es la hipótesis de que cualquier acción, palabra o sentimiento tiene su origen y su explicación final en las fluctuaciones químicas de la neurología. Y aquí es donde Bernal introduce un concepto que es fundamental para nuestra era moderna. El ciframiento. Exacto, el ciframiento. Hablamos de esto como la traducción sistemática de la experiencia subjetiva a valores numéricos. Y lo que subraya el texto es cómo, dentro de este paradigma, la investigación actual ha elevado a la estadística a la categoría de verdad absoluta. O sea, la verdad científica se reduce a cifras. Es que es muy fuerte si lo piensas. Si un volumen determinado de casos muestra una actividad cerebral específica, esa correlación estadística se convierte en la única explicación válida para un comportamiento. Sí, sí. Miento abrumador, no sé, como contemplar un fenómeno natural majestuoso, utilizando únicamente un gráfico de barras sobre la segregación de neurotransmisores. Te quedas corto. Es que ilustra perfectamente la magnitud de este reduccionismo. Claro, y esa traducción a datos plantea un problema epistemológico masivo, y entendiendo la epistemología como la rama que estudia cómo se construye el conocimiento, claro. Tradicionalmente, la comprensión de la verdad sobre la condición humana abarcaba narrativas complejas, contextos históricos, biografías singulares. El individuo con toda su mochila, vaya. Exacto. Sin embargo, al aplicar este proceso de ciframiento, al reducir la verdad a la estadística pura, cualquier elemento que se resista a encajar en una hoja de cálculo queda fuera. Se descarta. Todo aquello que por su naturaleza no es cuantificable queda automáticamente descartado. Se categoriza como irrelevante o, desde una perspectiva metodológica más estricta, como inexistente para el rigor científico. Inexistente. Es tremendo. Toda la investigación, respaldada por el paradigma neuropsicológico, según expone Bernal, fundamenta su legitimidad en cifras. El volumen de casos observados en un escáner pasa a ser el principio rector. Y la conclusión definitiva a la hora de explicar por qué el ser humano actúa como lo hace. Eso es, dejando un vacío inmenso en lo que respecta a la vivencia interna de ese mismo ser humano.
Y la consecuencia directa de esto, tal y como lo plantea la fuente, es la colonización de la cualidad por parte de la cantidad. El texto afirma de manera explícita que todo se vuelve cantidad, incluso la cualidad. Es una frase lapidaria. Totalmente. Y es en este punto donde Bernal lanza una de las preguntas más directas y, yo diría, filosóficas de todo el documento. Se pregunta, ¿cómo cuantificar la tristeza, la alegría o el amor? Es una gran pregunta. Es un ejercicio mental que revela las grietas de este modelo puramente estadístico. Es decir, intentar imaginar que le asignamos un valor numérico, una métrica de desempeño, a la tristeza profunda que genera la pérdida de un ser querido. O buscar un coeficiente exacto para el afecto familiar. Claro. Pone de manifiesto una disonancia cognitiva importante. La experiencia de estas emociones parece desafiar cualquier intento de ser encapsulada en una métrica estandarizada. Yo como lector estaba fascinado con esta parte. Lo verdaderamente fascinante aquí es que el análisis de esa pregunta revela cómo el intento mismo de medición reconfigura la comprensión de lo que significa experimentar esas emociones. Ya. Cambia las reglas del juego. Exacto. Al obligar al marco científico a responder cómo se cuantifica la alegría, el paradigma del ciframiento exige la búsqueda de marcadores biológicos tangibles. Se rastrean los niveles de cortisol en sangre para definir el estrés o las fluctuaciones de dopamina y serotonina para parametrizar la alegría. Y ahí entra la reflexión filosófica, ¿no? Cuestionar si la serotonina constituye la alegría en sí misma. O si es meramente la huella fisiológica que dicha emoción deja a su paso por el organismo. Al comprimir una experiencia vital en meros puntos de datos biológicos, existe el riesgo analítico de vaciar la emoción de su carga de significado. Claro, bajo esta óptica puramente cifrada, la alegría deja de ser un evento transformador en la narrativa vital de un individuo para convertirse en un simple pico en un gráfico longitudinal. Disuelve en cantidad. El texto argumenta que se sacrifica un componente esencial e irrecuperable de la experiencia subjetiva humana. Y esa disección de la experiencia subjetiva nos lleva directamente al contraste radical que Bernal utiliza para estructurar el argumento central del texto. Sí, porque la crítica a esta visión estadística no ocurre en el vacío. Se contrapone deliberadamente con otro modelo conceptual. El texto recurre al trabajo de un autor de apellido Miller, en una publicación del año 2008, para delinear una oposición total entre la neurociencia y el psicoanálisis. Una divergencia fundamental. Exacto, que se encuentra en la metodología de abordaje del individuo. Mientras que la neurociencia opera validando sus premisas a través de esa gran masa estadística, buscando promedios y generalidades, la clínica psicoanalítica asume una postura diametralmente opuesta. Totalmente opuesta. Según el documento, el psicoanálisis toma a los sujetos estrictamente uno por uno. Uno por uno, fíjate. Es la reivindicación absoluta de la individualidad frente a la media matemática. Resulta llamativo observar cómo dos disciplinas dedicadas al estudio de la mente humana pueden aproximarse a la misma persona y ver cosas completamente distintas, operar bajo premisas que parecen pertenecer a universos teóricos incomparables. Si conectamos esto con un panorama más amplio, para comprender la profundidad de esa divergencia metodológica, es necesario examinar cómo cada disciplina define el concepto mismo de sufrimiento, o más específicamente, el síntoma. El síntoma, claro. El texto detalla una ruptura epistemológica crucial en este aspecto. Desde la perspectiva del paradigma neuropsicológico, el síntoma posee una naturaleza estrictamente médica y objetiva. Observable. Sí, su validez reside en su capacidad para ser observado, medido, cuantificado y registrado mediante instrumentos externos. Una alteración motora, por ejemplo. O un déficit de atención o un patrón de sueño interrumpido son fenómenos que se documentan en un historial clínico y se comparan con una norma estadística. Vale. Por el contrario, el abordaje psicoanalítico expuesto en la fuente no concibe el síntoma como una entidad objetiva y generalizable. El síntoma no es un error de hardware que pueda ser observado de forma pura desde el exterior. Sino que se interpreta como una formación profundamente subjetiva, ¿verdad? Exacto. Cuyo significado se encuentra encriptado de manera exclusiva dentro de la biografía singular del individuo. Por eso, la exigencia del abordaje uno por uno que decías. Claro.
porque el sentido de ese síntoma es intransferible, carece de traducción en una tabla de promedios poblacionales. Eso es. Pero a ver, al leer esta polarización en el texto, surge una línea de interrogación analítica bastante clara. Si la neurociencia estadística logra mediante la aplicación de ese conocimiento de promedios químicos estabilizar una depresión clínica severa en un paciente, los defensores de ese paradigma argumentarían que, precisamente gracias a los datos, están restaurando la calidad de vida de ese individuo. Claro, es un argumento válido. Bajo esa óptica, la estadística sería la herramienta que salva la singularidad. Sin embargo, Bernal sostiene que abordar al ser humano mediante esa generalización objetiva implica un coste. Un coste muy alto. Para la estadística médica, el sujeto se concibe como un conjunto de síntomas visibles, agrupable con miles de individuos que presentan la misma anomalía biológica. Para el psicoanálisis, el síntoma actúa como un lenguaje propio que demanda desciframiento, no supresión. La diferencia radica entre tratar el sufrimiento como una anomalía biológica que debe ser erradicada mediante un ajuste químico o tratarlo como un texto vital que debe ser leído y comprendido a través de la palabra. Tratarlo como un texto vital, qué buena definición. Y esa distinción entre suprimir una anomalía y comprender un texto vital es el núcleo del argumento de Bernal frente a esa posible defensa de la eficacia neurocientífica. El texto no niega necesariamente que un fármaco basado en promedios estadísticos altere la biología y proporcione alivio sintomático. No se trata de negar la ciencia. No, lo que cuestiona es la presunción de que silenciar el marcador biológico equivalga a resolver el enigma del sufrimiento humano. Si un síntoma tiene una función en la economía psíquica de una persona, si responde a un trauma o a un conflicto interno singular, la erradicación química de la manifestación externa no borra la historia que originó el conflicto. Simplemente la enmudece. La silencia. El modelo de aproximación uno por uno requiere tiempo, requiere el despliegue de una narrativa y, sobre todo, requiere tolerar la idiosincrasia del individuo. Esa parte caótica que desafía el modelado estadístico. Exacto. Cuando se prioriza exclusivamente la visión de las personas como maquinarias biológicas observables y cuantificables, el texto lanza una pregunta profundamente perturbadora sobre la aceptación de este modelo. Bernal se cuestiona textualmente: ¿este tratamiento de las personas como máquinas acaso será aceptado por los sujetos? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la respuesta teórica a esa pregunta sobre tratar a las personas como máquinas conduce el análisis del texto hacia un territorio histórico sumamente sombrío. Muy sombrío. Para ilustrar las últimas consecuencias de esta mentalidad, Bernal introduce la figura de B. F. Skinner. Históricamente, Skinner es reconocido como el arquitecto principal del conductismo radical. Una figura clave en la psicología. Una rama que sostenía que la totalidad del comportamiento humano está dictada por el entorno, mediante sistemas meticulosos de recompensas, refuerzos y castigos. Esta corriente descartaba de plano el estudio de los estados mentales internos, las emociones o la subjetividad, categorizándolas como variables irrelevantes o imposibles de medir científicamente. Fuera del laboratorio. Tuvo en el marco teórico, sino que exploró las ramificaciones sociales de su teoría a través de la literatura, publicando en el año 1948 una novela titulada Walden II o Walden II. Sí, una novela utópica. En esta obra se describe la utopía de una comunidad entera estructurada y gobernada milimétricamente bajo estrictos principios conductistas. Hablamos de una sociedad hipotética donde el comportamiento de cada ciudadano está científicamente planificado y modificado desde el diseño mismo de su entorno. Y la elección de Bernal de incluir a Skinner y Walden II no es casual. Sirve como un caso de estudio sobre las implicaciones políticas y sociales de llevar el paradigma de la cuantificación y el control conductual a su límite lógico. Hasta las últimas consecuencias. Sí. Si la premisa inicial es que los seres humanos operan esencialmente como máquinas biológicas, respondiendo mecánicamente a estímulos químicos y ambientales, la conclusión organizativa para un sistema de pensamiento como el conductismo radical es que existe una obligación de programar dichas máquinas. Para optimizar su funcionamiento colectivo. Eso es. En este paradigma, cualquier noción de autonomía personal, voluntad no condicionada o imprevisibilidad subjetiva se percibe no como un rasgo de humanidad, sino como una fricción. Una fricción, en el engranaje, un fallo técnico que genera ineficiencia en el cuerpo social. Y el texto rescata un dato fundamental sobre la recepción de esta idea. El hecho de que una publicación del calibre del New York Times reseñara esta obra utópica calificándola explícitamente como siniestra. Siniestra.
Esa catalogación refleja el profundo malestar que genera la visión de una existencia donde la subjetividad se erradica quirúrgicamente en pos de una armonía estadística. Es que ese adjetivo, siniestra, cobra un sentido absoluto cuando se lee la declaración de Skinner que Bernal incluye en su análisis. En el contexto de su visión organizativa, Skinner afirmaba, y cito textualmente, «La libertad es un lujo, un riesgo que la sociedad no puede permitirse». Es una barbaridad. Es una formulación que no deja espacio para la ambigüedad. Categorizar la libertad humana, que es el pilar sobre el que se construyen los derechos fundamentales, como un lujo prescindible y un riesgo sistémico. Supone reducir el concepto de humanidad al de una masa gestionable. Claro. Sin embargo, al ubicar la publicación de Walden II en 1948, quien nos escucha podría tener la tendencia a relegar esta advertencia al ámbito de la ciencia ficción de posguerra, ¿no? Sí, pensarlo como algo antiguo. Considerándola el ejercicio imaginativo de un teórico confinado a las limitaciones tecnológicas de su tiempo. Pero el texto de Bernal da un giro argumental decisivo en este punto. Establece que la verdadera preocupación no reside en el pasado, Sino en el presente. en la confluencia de factores de nuestra era moderna. ¿Por qué debería importarnos esto hoy? Porque la advertencia central es que, en el contexto histórico actual, la afirmación de Skinner sobre la eliminación programada de la libertad encuentra de forma inédita el respaldo material instrumental necesario para trascender la ficción. Esto plantea una pregunta muy importante y, de hecho, es la tesis donde convergen todas las líneas argumentales de la fuente. La transición de la ficción literaria a la viabilidad contemporánea se sostiene sobre dos pilares que Bernal identifica claramente: la era del ciframiento masivo y el auge de la biología molecular. Ahí está la clave. Lo que durante la década de los 40 constituía un obstáculo insalvable para el conductismo radical, que era la incapacidad técnica para monitorear, predecir y alterar el comportamiento de poblaciones enteras en tiempo real. Hoy encuentra solución en el tejido tecnológico diario. En nuestros bolsillos. Exacto. El ciframiento extremo, esa conversión de cada interacción social, patrón de consumo, reacción afectiva o alteración fisiológica en metadatos estadísticos, proporciona la materia prima necesaria para el condicionamiento algorítmico. Y cuando esta inmensa capacidad de perfilado y predicción estadística se amalgama con los avances de la biología molecular, Que promete desentrañar y eventualmente modificar el quismo del cerebro que mencionábamos al inicio. el horizonte que se dibuja es de una precisión milimétrica. La utopía conductista ya no requiere muros físicos ni sistemas visibles de coacción. El sueño de control absoluto encuentra su vehículo perfecto en un entorno algorítmico capaz de anticipar el impulso subjetivo antes incluso de que el individuo lo formule conscientemente. Y bajo esa perspectiva, las herramientas conceptualizadas por Skinner en su comunidad ficticia operan hoy a escala global. Una escala masiva. Si la neurociencia estadística consolida la premisa de que la experiencia humana es, en última instancia, química y cifras, Y el entorno digital posee la arquitectura para registrar y modular esas cifras a través de estímulos constantes. el diseño del comportamiento humano deja de ser la especulación de un novelista para convertirse en una rama de la ingeniería de datos. El ciframiento moderno encaja sin fricciones en este modelo de control silencioso. Es que no se requiere imponer una doctrina mediante la fuerza cuando se puede alterar estadísticamente el ecosistema de estímulos que moldea la química y las decisiones de una población. El control adquiere una naturaleza invisible y, lo que es más complejo desde el punto de vista del texto, se presenta legitimado por un respaldo pretendidamente científico y aséptico. La consolidación de lo que el texto denomina la tiranía de la estadística trasciende así el debate meramente académico sobre metodologías de investigación. Va mucho más allá. Sus implicaciones se adentran profundamente en el terreno de la gobernanza humana y la biopolítica. Si las expresiones de sufrimiento individual, la disidencia ideológica o la simple manifestación de una personalidad que no se ajusta a la curva normal comienzan a ser tipificadas metodológicamente como errores de cálculo o desajustes químicos, la biología molecular y la intervención estadística se posicionan como los mecanismos correctores por excelencia. Se produce una medicalización y una matematización del control social. Exactamente. Y es imperativo recalcar que el hilo
hilo conductor del texto de Bernal no opera como un alegato anticientífico que niegue los indudables avances de la neurociencia o el mapeo molecular. Para nada. Su crítica se dirige a la arquitectura ideológica y filosófica que se erige sobre estas disciplinas cuando optan por prescindir de la subjetividad, cuando invalidan el enfoque minucioso del uno por uno que aporta el psicoanálisis y cuando reducen la complejidad insondable del sujeto a un mero agregado de variables ajustables en un servidor. Ese recorrido argumental nos permite sintetizar la vasta amplitud del análisis propuesto hoy por la fuente. El trayecto se inicia con la observación de un paradigma neuropsicológico que aspira a medir y cuantificar hasta las facetas más inasibles de la experiencia humana, como la alegría y la tristeza, instaurando a la estadística empírica como el árbitro definitivo de la verdad e imponiendo la cantidad sobre la cualidad. Y posteriormente, la exploración profundiza en la resistencia a este modelo mediante la clínica psicoanalítica que reivindica la inviolabilidad del sujeto frente a la masa, exigiendo un abordaje individualizado donde el síntoma conserva su carácter de lenguaje íntimo frente a la pura clasificación médica. Y finalmente, el análisis desemboca en la severa advertencia histórica delineada por Bernal, la sombra del conductismo radical de Skinner y su visión de la libertad como un riesgo prescindible, alertando de que el ciframiento de datos masivos y la capacidad molecular del presente podrían constituir la infraestructura perfecta para que esa visión trascienda la teoría y se materialice de forma inadvertida. Y fíjate, la estructura del argumento expuesto por Bernal exige una lectura atenta no solo de la historia de la psicología, sino de la infraestructura de nuestro presente tecnológico. Al exponer la dicotomía entre la estadística de masas y la subjetividad individual, el texto proporciona las herramientas conceptuales para auditar críticamente los discursos científicos que prometen la optimización del comportamiento humano. Sin duda. Recordando que detrás de cada cifra o marcador biológico existe una narrativa singular que, si se suprime, compromete la esencia misma de la autonomía. Totalmente de acuerdo. Precisamente sobre esa intersección entre la autonomía individual y la optimización científica, y construyendo a partir de las bases establecidas por el texto, surge una última línea de interrogación para dejar suspendida en la reflexión posterior de quien los escucha. A ver. Si proyectamos este paradigma estadístico y de biología molecular hasta un escenario donde el sufrimiento, el caos emocional y las aristas impredecibles de la personalidad puedan ser ajustados, nivelados y erradicados mediante tecnología algorítmica y química, Que es hacia donde parece apuntar el ciframiento extremo. ¿qué ocurre con la producción cultural de la humanidad? Gran parte de la literatura, el arte y la música que definen nuestra historia nace exactamente de esa fricción inmensurable, del duelo incomprensible y de la alegría desbordante que se niegan a ser cuantificadas. Es una perspectiva fascinante. ¿Puede sobrevivir la creatividad genuina en un mundo donde la varianza emocional ha sido estadísticamente estabilizada? ¿O nos enfrentaríamos al fin del arte tal y como lo conocemos, al haber erradicado el material volátil del que se nutre? Es para pensarlo detenidamente. La invitación queda abierta para quien nos escucha a seguir tirando del hilo de estas ideas, a mantener una postura analítica frente a los paradigmas que intentan definir lo humano y a continuar cultivando la curiosidad intelectual. Hasta la próxima exploración de fuentes.